santificado sea tu nombre. Te honramos y te alabamos, Padre, porque tú eres Dios y no hay más. Porque tú eres el Todopoderoso, el Rey de Reyes, el Alfa y el Omega, el principio y el fin. No hay uno antes, nunca habrá uno después. Tú eres todo, Padre. Y vivimos porque tú nos das vida. Estamos aquí porque tú lo permites. Nuestras vidas dependen solamente de ti. Y en ti, Padre, confiamos. Venimos en esta mañana expresando esto, declarándote, Padre, que te necesitamos, que sin ti verdaderamente somos nada y que todo lo podemos en ti porque tú nos fortaleces. Te honramos, Padre, porque tú eres el Rey de nuestras vidas, el Señor de señores. Y Padre, te honramos porque sabemos que tú deseas lo mejor para nosotros, que aún a pesar de las dificultades y tribulaciones, tú deseas lo mejor para nosotros. Y al final del día, cuando todo el tiempo termine, tú nos estás esperando ahí con manos abiertas para tener comunión con nosotros. Gracias, Padre, por amarnos de la forma que nos amas. Y gracias, Padre, por darnos la libertad que disfrutamos. Bendice a nuestros hermanos a través del mundo que no pueden hacer lo que hacemos nosotros, no tener esa libertad la cual nosotros tenemos aquí. Bendícelos ahí donde ellos estén y dales las fuerzas necesarias, física y espiritual, para seguir adelante, Padre, para que se mantengan firmes en tus caminos. Ten misericordia de ellos. De igual forma pedimos que tengas misericordia aquí de nosotros y de esta nación que tanto te necesita. Bendícenos ahora, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús pedimos esto. Y el pueblo de Dios dice, amén. Amén. Pueden tomar asiento. En el primer cántico que acabamos de cantar, Yo te adoro, Señor, hay una estrofa que dice, yo te adoro, Señor, con todo mi ser, y con salmos te alabaré. Y como hablamos la semana pasada, los salmos son expresiones de alabanza, cánticos, poemas. Y en esta mañana vamos a tocar otro de esos salmos, el Salmo 19. Así que les pido que por favor, si tienes Biblias, las abran en ese salmo. Y vamos a leer primeramente los versículos del 7 al 11, aunque vamos a tocar otras porciones del Salmo, pero especialmente esta mañana, versículos del 7 al 11. Y la palabra de Dios dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Bendita sea la palabra del Señor. Una de las características más importantes de un líder o una persona en posición de autoridad, sea en el gobierno, el comercio, las instituciones educativas o religiosas o la organización que sea, una de las características más importantes de ese líder es su credibilidad. Sea un gobernante, un maestro o un líder espiritual, el deseo de aquellos que les siguen o de aquellos que dependen en ellos es poder confiar en su palabra. Confiar en que la promesa que hace, la enseñanza que presenta o el mensaje que declaran no son solo palabras, pero son confirmados y reafirmados por acciones, hechos y verdades. El problema es que dentro de un mundo quebrantado por el pecado,
los intereses, las agendas, motivos y propósitos personales, culturales o quizás institucionales, vienen a tomar prioridad y aún ser más importante que la misma credibilidad del mensaje que ellos traen. Por ejemplo, y algo que vemos diariamente dentro de lo que conocemos como la política, tenemos muchos individuos que hacen grandes promesas al pueblo tratando de obtener el voto y ser elegidos a la posición que anhelan. Pero cuando son elegidos, cuando obtienen el voto, las promesas pasan a un segundo lugar y más a menudo que no, dejan de ser cumplidas. Por otro lado, en las escuelas tenemos profesores que no solo enseñan los datos y la realidad de los hechos, pero también quieren imponer sus opiniones y agendas personales como parte de la enseñanza que están presentando. Años atrás, cuando nuestros hijos todavía estaban en la escuela superior, un caso en particular que me vino a la mente: uno de nuestros hijos estaba tomando una clase de lenguaje, creo que era lenguaje español. El propósito de la clase es que la maestra les enseñe el lenguaje de español, y por alguna razón, en un día en particular, esta maestra empieza a tocar el tema de la religión, específicamente de los bautistas, criticando a los bautistas porque las mujeres no pueden ponerse pantalones, las mujeres no pueden hacer esto, aquello o lo otro, en una clase de lenguaje. Y obviamente ella estaba proyectando su opinión personal, que obviamente no era muy favorable hacia los bautistas. Para esa época nosotros estábamos asistiendo a una iglesia bautista en la cual Laura era la directora del coro, y obviamente, como pueden ver hoy en esta mañana, ella se pone pantalones. Cuando el hijo nuestro viene y nos dice lo que está pasando, y yo, ¿qué tiene que esa mujer estar hablando acerca de ese tema en una clase de lenguaje? Y usan su autoridad, su posición, para influenciar a aquellos que están bajo su autoridad. También tenemos los medios de comunicación, como los noticieros, que reportan las noticias no necesariamente basándose en los hechos, sino más bien desde el punto de vista que apoyan su agenda social o política, etc. Cuando esto sucede, la credibilidad del origen o base del mensaje que traen se pone en duda. ¿Cuál es la verdad y qué es opinión? ¿Cómo podemos verificar qué evidencia tenemos para saber cuál es la verdad? Y eso es muy importante, aún aquí desde el púlpito. ¿Qué evidencia tienen ustedes para saber que lo que se está presentando es la verdad? Y en cierta forma el mundo mira la religión de igual manera. ¿Cuántas veces hemos oído el comentario: ¿cómo tú sabes que la Biblia es la verdad o la única verdad? Hay muchos libros más. ¿Cuál es la evidencia para poder creer en el mensaje de la Biblia o el mensaje del predicador? Hay muchas creencias y religiones. ¿Cómo tú sabes que el cristianismo es el correcto o el único? ¿Por qué no los musulmanes? ¿Por qué no el católico? ¿Por qué no el presbiteriano? ¿Por qué no el testigo de Jehová? Etcétera, etcétera. ¿Quién dice que somos nosotros los que tenemos la verdad? Y ese es el tema específicamente que el salmista cubre en este Salmo 19. David nos presenta en forma de poema la evidencia necesaria para creer y confiar que esta palabra de Dios es la verdadera, la única verdad y en la única a la cual debemos de confiar. De acuerdo a escolares también
simplemente para información, este salmo refleja la belleza y esplendor de lo que es la poesía hebrea. Nosotros lo leemos simplemente en nuestro lenguaje, quizás no podemos apreciar, pero dentro del lenguaje hebreo se considera como un gran y precioso poema. En la porción que leímos, en el versículo 7, el salmista declara que la ley de Jehová es perfecta y que el testimonio de él es fiel. Y es una gran declaración. La ley de Jehová es perfecta y su testimonio es fiel. La pregunta es, ¿en qué se basa David para hacer esa declaración? ¿Cuál es su fuente de información para él decir que la ley de Jehová es perfecta y su testimonio fiel? Cualquiera puede decir eso de cualquier persona. Pero antes de David hacer la declaración acerca de la validez de la ley de Jehová y de su testimonio, él nos informa en qué se basa y cómo llega a la conclusión que hace. El rey llega a su conclusión por el mensaje que Dios, la revelación que Dios le da a través de la naturaleza, a través de su creación. El versículo 1 de ese salmo dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Al estudiar este salmo vamos a poder ver la belleza de la revelación divina de Dios en la exposición de su palabra a través del autor. En otras palabras, vamos a ver cómo David no simplemente hace una declaración sin tener un fundamento de cómo hacerlo, por qué hacerlo. Él mira a Dios en su totalidad y puede llegar a una conclusión lógica para reconocer la gloria de Dios. Y comienza en ese primer versículo: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Fíjense cómo él lo describe, como si nos hablara en una forma que podemos entender, algo que es no humano, que no tiene voz o lenguaje. David miró a los cielos y claramente vio la gloria de Dios declarada. Él lo podía ver en el cielo azul, en el resplandor del sol, en las nubes, en la belleza de los amaneceres y atardeceres. Y de igual manera lo podía ver en la noche, con el brillo de la luna, el asombro del cielo estrellado y la extensión de las galaxias distantes. Él no simplemente veía el sol y las nubes, él iba más allá. Él apreciaba lo que era, él comprendía lo que era y lo que consistía, y algo tenía que haberlo hecho. La simpleza y a la misma vez la complejidad de la creación expresaba un gran mensaje a David. Esto no simplemente salió de la nada, algo lo hizo. Algo tuvo que poder hacer esto en la manera que es y como está descrito en la creación. Y para él, el observar el cielo día y noche y cómo funcionaba, le revelaba a él: hay un Dios todopoderoso. La gloria de él está manifestada en todo nuestro alrededor. Y él comienza con lo simple: el día y la noche, el cielo como es. Y dice: cuán gloriosa es la obra de Dios. Versículos 2 al 4 continúan diciendo: un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Fíjense cómo él continúa hablando de algo que no comunica verbalmente, pero a la misma vez dice que nos habla. Y nos habla en algo que podemos comprender. Y es irónico como él dice: ni es oída su voz, por toda la tierra salió su voz. Y ahí vemos la parte poética de la cual estábamos hablando. David ha sido inspirado para escribir este salmo en una forma que nos declara que el Señor se ha revelado al mundo
en una manera que es incomprensible, pero a la misma vez simple y sencilla para poder apreciarla. El día y la noche nos hablan y revelan la magnitud de la gloria, sabiduría y grandeza creativa de Dios. El día nos manda labor, ¿para qué? Para honrar a Dios. Y la noche nos invita a descansar, y no solamente descansar, pero descansar en Él, como hablamos hace unas semanas. Nos acostamos de noche sin ninguna garantía, esperando el levantarnos al otro día. Y en ese periodo en el cual nosotros no tenemos ningún control, el Señor cuida de nosotros. Y podemos abrir los ojos al próximo día si Él lo permite, porque Él lo ha determinado. Podemos descansar la noche, no importa lo que el día ha traído, no importa lo que el próximo día tiene preparado. Podemos descansar la noche sabiendo que nuestro Dios está velando cada segundo de nuestras vidas, en todo lugar, en todo momento. Amén. Podemos decir un verdadero amén, porque nosotros no tenemos ningún control de nada, de nadie, de lo que sea. Él es el que está en control, aún de nuestras propias vidas. La gloria de Dios en el cielo es visible, visible para todos. Es comunicada a toda la humanidad sin importar su lenguaje. Fíjense lo que él dijo anteriormente. No hay lenguaje ni palabras. A la misma vez, esa creación, el cielo, la gloria del cielo, lo que él expresa en su creación, todos la vemos, todos la podemos comprender y todos la podemos apreciar. No importa el lenguaje. No hay limitación, no hay excepción. Sea un indio en la India, como un nativo en la África, como un oriental en la China, como un boricua en la pequeña isla. Todos miramos el mismo cielo, el mismo sol, la misma luna, las mismas estrellas. Y solamente hay un creador. Y todos podemos reconocer ese hecho. Hay un solo creador. Y aquí David nos está expresando ese sentir. Miremos al cielo y tenemos que reconocer y apreciar esa gloria de lo que Dios es. El apóstol Pablo, hablándoles a los romanos acerca de este concepto, hizo la siguiente declaración. Encontramos en Romanos, la carta a Romanos capítulo 1 versículo 20, y dice así: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El apóstol Pablo le declara a esta iglesia: yo no tengo que predicar, yo no tengo que ir a los rollos, yo no tengo que traer ninguna doctrina. Simplemente mire su alrededor, porque las cosas invisibles de Él, dice, su eterno poder y deidad, eso es algo que literalmente es imposible de ver, su poder y deidad. Y Pablo dice, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Pablo nos está diciendo que mirar la creación es más que suficiente evidencia para saber que Dios existe, que Él es poderoso, que Él es divino, que Él es soberano y no hay otro como Él. No tengo que decir más nada, básicamente Pablo está diciendo. Y como eso es un hecho, no podemos negar que hay una tierra, que hay cosmos, que hay cielo, que hay luna, que hay sol, que hay un mar, que hay peces, que hay animales, que hay humanidad. No lo podemos negar, es un hecho. Y como no lo podemos negar, tampoco tenemos excusa para no creer. Y Pablo pone a la iglesia, y en realidad nos pone a todos nosotros, en la misma forma que David está poniendo al mundo. La gloria de Dios en los cielos no se puede negar.
Y fíjense la mentalidad de estos hombres al expresar lo que están expresando. Muchas veces nosotros, los predicadores y maestros, pensamos que tenemos que explicarlo tan claro para que se entienda. Ya el Señor lo hizo. Ya el Señor lo hizo. Él pasó todo el trabajo. Él lo preparó todo. Él lo diseñó todo. Él lo ordenó todo. De tal manera que nosotros simplemente lo único que tenemos que hacer es apreciarlo y disfrutarlo. Pero no. Siempre queremos buscar el porqué y razones por las cuales no puede ser Dios. Tiene que haber sido algo más. Tiene que existir algo más. ¿Cómo va a ser un Dios esto? Bueno, por eso es Dios y no es hombre. Nosotros tratamos de racionalizar y buscar una forma de explicar lo inexplicable. Y al final del día tenemos que mirarlo de esta manera. En un momento dado hubo un principio, no de Dios, de la creación. Y cuando Él tomó la decisión de hacerlo, se hizo. Y nos dio el beneficio y el privilegio de entenderlo cuando nos dio las Escrituras y nos los explicó punto por punto en el primer día. Y nos da una descripción de cómo lo hizo. No lo tenía que hacer, pero nos las concede. El comentarista Matthew Henry lo explica de la siguiente manera. A partir de las cosas que se ven todos los días en todo el mundo, el salmista en estos versículos nos lleva a la consideración de las cosas invisibles de Dios, cuyo ser parece incontestablemente, palabra de domingo, evidente, y cuya gloria brilla trascendentemente, según la palabra de domingo, brillante en los cielos visibles, la estructura y belleza de ellos y el orden e influencia de los cuerpos celestes. Una gran palabrería, ¿no? Pero el comentarista lo que está básicamente es resumiendo lo que David ha hecho aquí. Él dice, Él ha tomado lo que nosotros en sí no podemos ni visualizar y lo ha hecho evidente simplemente para hacernos ver lo que ya existe. Lo que no se puede ver se asume basado en lo que sí podemos observar. Y eso es lo que David está haciendo. No podemos ver a Dios, no podemos oír a Dios, no podemos tocar a Dios, pero sí podemos ver la gloria de Dios. Y el comentarista lo explica de esa forma. Nos lleva a la consideración de las cosas invisibles de Dios, cuyo ser parece incontestablemente evidente. Cuyo ser parece ser evidente. Y es lo que está diciendo. ¿Cómo podemos negarlo? ¿Cómo podemos decir que no existe cuando nosotros mismos somos su creación? Y la complejidad de nuestro ser, lo que somos como humanos. La ciencia lo ha explicado en libros tan detalladamente que tenemos que decir, ¿cómo es posible que nosotros somos como somos y funcionamos en la forma que funcionamos si alguien no lo diseñó en la manera que lo ha diseñado? En estos versículos David básicamente declara que el cielo del día y el cielo de la noche en conjunto son evidencia de la gloria de Dios, ya que su gloria es revelada en la siguiente manera: la grandeza, la magnitud y expansión de los cielos y los cosmos. La ingeniería o diseño al haber creado algo que opera, funciona y se conjuga con tal precisión y perfección. Y el arte de esa creación al haber creado algo tan hermoso. Hermanos, el pensar que este planeta existe en esta galaxia, donde hay una estrella que alumbra a tal nivel que si estuviéramos unas millas más cercas estaríamos todos quemados, y si estuviéramos unas millas más lejos no podríamos resistir el frío. Estamos ubicados exactamente donde tenemos que estar
para poder disfrutar la vida que disfrutamos. ¡Qué casualidad! O podríamos decir, como decimos, ¡qué puntería tuvo el Señor cuando hizo así, ¡pum!, y la puso ahí! No, es la perfección del diseño por el Creador soberano. ¿Cómo podemos tratar de racionalizar la grandeza de Dios cuando muchas veces no nos podemos ni amarrar los zapatos, como decimos? Y ahí es que David nos lleva. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y lo describe en forma que podemos entender la obra de sus manos como un diseñador que prepara todo, el carpintero, el pintor, que lo hacen de tal manera que cuando acaba el producto, ¡wow! Y en el caso de nosotros es aleluya. Porque Dios ha diseñado algo que es literalmente perfecto, que sí está quebrantado por el pecado, pero la creación es perfecta. Y el diseñador es absolutamente perfecto. De ahí, desde ese punto, ahora David hace una transición. Y él pasa de alabar a Dios por revelarse a sí mismo en la creación, ahora alabarlo por revelarse a sí mismo en su palabra. Y eso es lo bonito de nuestro Señor. Él simplemente pudo haber hecho la creación y decir, eso es más que suficiente. Y eso es en esencia lo que David está diciendo. Es como si David dijera, aunque el mensaje de la creación nos provee más que suficiente evidencia de la gloria de Dios, Él nos da un mensaje en su palabra que también nos suple una gran evidencia acerca de la persona de Jehová. No es solamente que vean lo magnífico, la grandeza de mi creación para que puedan saber yo puedo hacerlo, pero también les voy a dar en palabra y describir quién yo soy, cómo yo soy, para que me entiendan mejor. Y ese es el Señor. ¿Cómo podemos tener una relación si no entendemos con quién estamos teniendo la relación? Y Él se nos describe de tal manera que decir, no, ese no es Dios, este es Dios. Por eso es que hay falsos maestros y profetas, porque enseñan, declaran y hablan de un Dios falso. ¿Y cómo sabemos que es falso? Porque no es el Dios de esta palabra. Y esa es la revelación, el mensaje que encontramos en la palabra. Dice la ley de Jehová. La ley de Jehová, el versículo 7. Y como es común en otras porciones de las Escrituras, especialmente en el Salmo 119, David aquí utiliza una variedad de expresiones para referirse a la palabra de Dios. Ley, testimonio, mandamientos, precepto, temor, juicio. Todos esos términos dentro del contexto de este salmo son utilizados en el contexto de la palabra de Dios. Por eso es que es mejor ver estos términos o expresiones como términos poéticos que describen la revelación escrita de Dios, las Escrituras en general, Antiguo y Nuevo Testamento. En vez de mirarlo en lugar de un tipo específico como la ley mosaica. Porque oímos la ley de Dios, oh, ese es Moisés. No. Aquí estamos hablando de la palabra de Dios. Ciertamente David no tenía el beneficio del resto de la revelación que nosotros disfrutamos. No obstante, él hace referencia a lo que es la revelación de Dios como tal. David procede a hacer varias declaraciones acerca de por qué podemos confiar en el mensaje contenido en la palabra de Dios. Primeramente, dice que ella es perfecta y el testimonio de su autor es fiel y convierte almas. La palabra del Señor es perfectamente libre de corrupción, no tiene errores, es inmutable. ¿Y cómo podemos hacer esa declaración? ¿Cómo podemos decir que no tiene errores? Constantemente oímos a aquellos que dicen, no, la palabra de Dios se contradice, mira lo que dice aquí, mira lo que dice aquí. Mira cómo en el Evangelio tal dice que habían 3 testigos y aquí dice que habían 2.
y siempre buscando errores en la palabra. En mi oficio en el mundo, mi trabajo es hacer negocio, préstamos. Pero para que aprueben los préstamos, yo tengo que poner la aplicación a través del departamento de crédito. Y ellos toman la aplicación, los documentos, los miran, los números, los analizan y dicen, pero mira esto, pero mira esto, pero mira esto. Y este es el argumento que siempre existe en la banca entre crédito y producción. Nosotros tenemos que producir y usted tiene que decirnos que no. La función de ellos es proteger el banco. La función de nosotros es hacer que el banco crezca, generar ingresos. Pero ellos tienen que tratar de asegurarse que lo que nosotros traemos no va a crear problemas en un futuro. Como ellos saben el futuro, pues obviamente no. La función de ellos es importante. Pero es como siempre hablamos, ¿sí? Cualquiera puede encontrar errores. Cualquiera puede decir, no, mira, aquí hay una debilidad. Pero ¿cómo sobrepasamos ese error? ¿Cómo podemos hacer algo para protegernos de esa debilidad? Y ahí es que se quedan cortos muchas veces. Y tenemos que nosotros tratar de resolver el problema. En el caso de la palabra de Dios, ¿por qué menciono todo esto? Porque aquellos que siempre están buscando errores, miran una porción y hacen una deducción basada en una pequeña porción sin considerar el contexto de todo lo que ha sido escrito. Antiguo o Nuevo Testamento, local, época, tema, situación. ¿Por qué el autor de esa porción escribió lo que escribió? ¿Cuándo lo escribió? ¿De dónde sale la información? No, aquí dice, pero aquí también dice esto, aquello y lo otro, que apoya lo que está escrito. Yo no me había fijado. Exactamente. Por eso es que tú no eres Dios y Él sí. Nosotros mismos muchas veces buscamos, mira lo que dice aquí, yo no entiendo, tiene que haber un error aquí. No, hermanos, el error soy yo. ¿Cómo yo voy a poner en duda el autor de la creación? Job le dijo, ¿por qué? Un hombre fiel, entregado a Dios, que estaba pasando dificultad, nunca negó al Señor, aún a su propia esposa. Muérete. Fielmente, pero llegó el momento como hombre que ya en su debilidad humana, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué? Ok. Y el Señor le responde, y ahí vemos la hermosura de nuestro Dios. Le dice, ven acá, ¿dónde estabas tú cuando yo hice todo esto? ¿Fueron tus sugerencias las que me ayudaron a mí a hacer el diseño? ¿Pudiste tú pensar en algo tan precioso como esto? Y estoy obviamente usando mi terminología, pero indirectamente eso fue lo que él le presentó a Job. Y cuando le hace esas preguntas, ponga su nombre ahí. ¿Estábamos nosotros presentes cuando él diseñó todo esto? ¿Cómo podemos ahora nosotros decir, Señor, ¿por qué? ¿Quiénes somos nosotros para preguntarle a Él? Somos parte de su creación, pero no comprendemos la grandeza de esa creación, y aún más para cada uno de nosotros. Usted y yo hemos sido creados a la imagen de Dios. No hay más, no hay animal, no hay otra parte de la creación, de su creación, que pueda reclamar eso. Usted y yo fuimos creados a la imagen del Creador. Eso es un honor que muchas veces no apreciamos. Y ahí es que tenemos que enfocarnos, y eso es lo que David nos está tratando de hacer entender. La palabra de Dios está perfectamente llena de todo lo que es bueno,
Sí, pero ahí vemos asesinatos y vemos guerras y vemos esto, aquello otro, debido al pecado del hombre, no por Dios. Ella no contiene nada que sea para nuestro mal. Al contrario, su propósito es el bienestar del hombre. Mantenernos fuera de lo que es perjudicial a nuestras vidas. Por eso es que su ley es perfecta. Pero algunos piensan que la Biblia es obsoleta, antigua y ya no se aplica a nuestros días. ¿Cuánto nos mira? No, eso no se aplica hoy en día. Los 10 mandamientos son 10 sugerencias. Tú sabes, la sociedad ha cambiado. Correcto, 100%, la sociedad ha cambiado. Pero el Señor es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él no cambia. Y ahí es que tenemos el desconecto, desconexión. Donde tratamos de traer a Dios a nuestro nivel. Imperfección, en vez de nosotros ir hacia la perfección. Ella está perfectamente equipada y contiene todo lo necesario para llevar a cabo la función y propósito para la cual fue diseñada y establecida. No le falta nada, no hay que añadirle o quitarle nada, no tiene que ser modificada, actualizada o adaptada. Como es otro pensar. No, para atraer tenemos que ahora nosotros adaptarnos a ellos. Esta es la palabra de Dios. Yo no voy a cambiar la palabra de Dios para que alguien venga aquí a visitar. Es la palabra de Dios. Va a ser declarada como fue escrita, les guste o no. Y el que quiera seguir a Dios tiene que seguir la palabra exactamente como es, no como ellos quieren hacerla. Proverbios 30, versículos 5 y 6 dice así: toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Fíjense lo que el proverbio nos está diciendo. Si yo hago algún tipo de cambio, modificación o adaptación para atraer, el Señor no está en acuerdo conmigo, puede tomar disciplina en contra de mí y el hecho de que yo lo haya hecho me convierte a mí en un mentiroso. Y es un hecho. Si yo cambio la verdad a algo que no es lo que es la verdad, es una mentira. No hay otra forma de decirlo. Parte de la perfección de la palabra de Dios es que es efectiva. Hace la obra que convierte el alma, lo dice ahí mismo. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La Nueva Versión Internacional lo expresa así: infunde nuevo aliento. La palabra del Señor, tal y como es, nos trae de regreso, nos reconcilia con el Señor porque nos enseña y nos revela la condición vulnerable, pecadora en que nos encontramos, controlados por ese pecado. Y ese es el gran problema del mundo. Yo no puedo decir yo soy pecador porque reconozco entonces que estoy controlado por aquello, el pecado. No, yo no soy como él, yo no soy como aquello, yo soy bueno. ¿Comparado a quién? ¿A Manson? ¿A Gaddafi? ¿A Hitler? Sí, yo soy buenísimo. Pero comparado al Señor, hay poder en la lectura, el escuchar y estudiar la palabra de Dios, ya que va más allá del beneficio intelectual. El que yo lea, estudie, oiga la palabra de Dios no es simplemente ahora soy más inteligente. Y eso es lo que él dice aquí. La ley de Dios es perfecta, que convierte el alma. No es simplemente conocimientos, tiene efecto en la persona. Cambia aquello que era impuro, pecador, a algo santo y puro, que ahora puede tener acceso a entrar al cielo. Podemos depender de y confiar en la palabra de Dios debido a esa perfección. Segundo,
Dice que su testimonio, Jehová, es fiel y da sabiduría al sencillo. La palabra es fiel, verdadera y consistente. Como dijo anteriormente, el Señor es el mismo ayer, hoy y por siempre. Por eso es que de cabo a cabo, desde Génesis a Revelación, desde el principio hasta el fin y todo el contenido dentro del libro, es un solo mensaje: Cristo. Desde el comienzo de la creación hasta la conclusión de esta misma creación, el mensaje, el centro, el propósito, el enfoque es Cristo y solamente Cristo. Nada más, nadie más, no otro propósito. Enseñarnos a cada uno de nosotros que estamos aquí porque Él es el creador y vamos a tener vida eterna porque Él nos rescató. Fuera de eso, no hay nada más que tenga más valor que eso: Cristo y solamente Cristo. Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La creación va a dejar de ser, la que conocemos como la vemos va a dejar de ser, pero la palabra de Dios, antes, durante y después de la creación, va a seguir siendo la misma por siempre. Y eso es lo que nos está diciendo: podemos confiar en ella porque ella no cambia. Salmo 119:89 dice: para siempre. Y para siempre significa ¿qué? Eternamente. Para siempre, oh Jehová, dice, permanece tu palabra en los cielos. En los cielos. Y si ponemos eso en contexto con lo que acabamos de leer en Mateo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces vemos que la palabra de Dios es por la eternidad. ¿Cómo entonces, durante nuestro pequeño tiempo aquí en este mundo, vamos a modificar lo que es eterno para atraer a un mundo imperfecto a lo perfecto? No tiene lógica. No tiene lógica ninguna. Y ahí es que fallamos. Y digo fallamos a nivel de enseñanza y doctrina espiritual con lo que se está haciendo hoy en día en muchos lugares. Y obviamente las falsas enseñanzas. Tenemos que tener cuidado. Sí, pero es que en el original griego, el original perfecto, hermanos, busquemos la información más adecuada y correcta posible, pero no la cambiemos a nuestra agenda o nuestro bienestar o preferencia. Enseñemos la palabra de Dios tal y como es, santa y pura. Amén. Ya que ella es fiel y segura, le da al hombre una base sólida y estable para que no sea fácilmente descarriado. Por eso es que hace sabio al sencillo. Uno no tiene que ser un escolar, tener un doctorado, ir a la universidad por 200 años. Lea la palabra de Dios y permita que el Espíritu Santo le ilumine. Y esa palabra va a ser firme en su mente y su corazón. Nadie lo va a descarriar, a menos que usted lo permita. En adición dice que los mandamientos o preceptos de Jehová son rectos y puros. Versículo 8. Y fíjense, para muchos la Biblia es un libro que solo nos dice todo lo que no se puede hacer. No puedes tomar, no puedes bailar, no puedes fumar, no puedes vivir con tu pareja, etcétera, etcétera. No puedes hacer esto, aquello, lo otro. Esto es una vida miserable. No se puede hacer nada. ¿Cómo ustedes disfrutan eso? El mundo, y aún algunos dentro del pueblo de Dios, aunque quizás no lo expresen públicamente, lo ven como un sistema de prohibición en el cual uno no puede ser feliz. No mires para allá, porque no estés con aquel, no. Mira los estatutos de Dios como inconveniencias, molestias e incomodidades. O sea, la iglesia, fíjate lo que enseñan ahí, es todo. Y es verdad que el Señor sí establece lo que podemos considerar como limitaciones en las cosas que podemos hacer o no debemos hacer. Pero de igual forma somos los padres y abuelos que establecemos reglas en los hogares para que nuestros hijos
no hagan ciertas cosas, no vayan a ciertos lugares, no se junten con ciertas personas. Pero lo hacemos porque para protegerlos. Yo no le digo a mi nieto, no hagas eso porque tú me caes mal. La verdad que hubiera sido una niña en vez de un niño. No. Yo lo hago porque quiero que el niño no se me haga daño. Ay, papi, pero es que tú eres de otra generación. Sí lo soy, pero soy más inteligente que tú, así que oye mi palabra. Ya yo pasé el dolor de cabeza. ¿Por qué lo tienes que pasar tú? Pero como joven, como niño, no entendemos. Ay, pero mis amigos todos lo hacen. Y mira dónde están parados. Ay, pero... Y las excusas una tras otra. Como el nieto ahora dice, I don't like you. I don't like you. ¿No es lado? Y después dice, I'm leaving. Y yo, ok, me voy. Yo, ¿cuántos años tiene el chiquito este? Pero fíjense, ven las reglas como algo prohibitivo. Y es verdad, es prohibitivo. Porque si tú tocas la hornilla del horno prendida, vas a tener un tatuaje en los dedos que nunca se te va a ir. Y te va a doler. Si pones el pinche en la electricidad, el pelo se te va a cambiar. Y no lo ven. Y el Señor de igual forma nos trata así. Y el problema es que es la manera que vemos, o la perspectiva en la que miramos los estatutos, ordenanzas o leyes del Señor. Nosotros queremos proteger a nuestros hijos. A través de esos mandamientos, preceptos y estatutos, el Señor se revela a nosotros. Nos habla, como estamos viendo en el Salmo. Y nos deja ver su personalidad, su carácter, su forma de pensar, el por qué Él hace. Por eso es que es para nuestro beneficio el entender el por qué y el propósito de estos mandamientos y estatutos. Al final del día, y sobre todo el propósito de sus mandamientos, son para nuestro bienestar. Para protegernos, para cuidarnos, para ayudarnos a convivir los unos con los otros. Cuando Él dice, no mentirás, es porque eso va a crear conflicto entre nosotros. No tengas avaricia, porque la bendición de Él no es la tuya. Yo tengo bendición para ti. Gózate en lo que yo te doy. No te preocupes por lo que otro tenga. Va a crear problemas. Y una tras otra. Y todo comienza con el primer mandamiento. Hay un solo Dios. Si miras a otro lugar, ya tienes problemas. Entonces Él nos da la dirección, el guía para vivir una vida donde nos podemos gozar en Él y los unos con los otros. Una vida como Él diseñó para nosotros. Por eso es que están los mandamientos, preceptos y leyes. Y por eso es que Él dice, la ley de Dios es perfecta. Los mandamientos son moralmente rectos, son rectos en la práctica y son universalmente rectos. No es que se aplican aquí, pero allá no. Se aplican de igual manera para todos. Ellos están exactamente en acuerdo con las normas, eternas normas y principios del bien y del mal, como fueron establecidos por el Creador. Desde el principio, aquí tienen el paraíso. Aquí está, es para ustedes, disfrútenlo, gócense, pasen la mejor vacación que han tenido. Pero no me toquen ese año. Este sí que no. Este es mío. Lo demás es tuyo. Todo lo demás es tuyo. Este no. ¿Y qué hicimos? Vamos al árbitro que nos dijeron que no tocaba. Niño, no te trepes ahí que te vas a caer. ¿Qué va a hacer el niño? Se va a trepar ahí para ver si es verdad. Y la tentación. Pero mira qué lindo es. Y los demás no son lindos. Mira la fruta. Y los demás no tienen fruta. Todos los demás son tuyos. Este no.
preceptos son puros y claros, sin oscuridad, limpios, sin impurezas o contaminación, y purifican a los que los reciben y los aceptan. Y eso es muy importante. Los preceptos del Señor purifican a los que los reciben y los aceptan. Yo tengo una mejor vida cuando me someto a las ordenanzas del Señor. Quizás lo vea un poco difícil, quizás lo vea un poco... pero si verdaderamente me someto a las ordenanzas de mi Señor, Él está buscando mi bienestar. Él va a hacer lo que Él tiene que hacer para suplir mis necesidades dentro de sus ordenanzas. Y ahí es que tenemos que llegar. Y notemos que el salmista declara que los mandamientos no son causa de miseria, sino de gozo. Esto es debido a que ellos nos dirigen al correcto y como resultado alegran el corazón. Cuando estamos bien con el Señor, hay gozo. Y eso es lo que tenemos que entender. Los mandamientos, versículo 8 de Jehová, son rectos que alegran el corazón. En ningún momento David dice, oye, esos 10 mandamientos, la ley de Jehová, la verdad que eso está un poquito difícil, tú sabes. Sí, es difícil, pero una vez más, Él lo hace para nuestra protección. Y habla del temor. La reverencia de Jehová es limpio, sus juicios son verdaderos, versículo 9. La reverencia a Jehová es pura, limpia, ya que es basada en la instrucción de su palabra, en los mismos mandamientos. Le tememos porque le reconocemos como nuestro divino Señor y Rey, y entendemos su sentir hacia el pecado. Y eso es la gran importancia. Si yo comprendo cómo el Señor se siente acerca del pecado, entonces yo voy a tratar de evitar lo que a Él no le gusta. Y si yo evito lo que a Él no le gusta, el resultado va a ser de beneficio para mí, porque mi relación con Él va a estar bien y Él se va a encargar de mí. Obtenemos este entendimiento en las Escrituras cuando el Espíritu Santo nos la revela, y ahí es que viene la parte nuestra en esa comunión y esa relación con el Espíritu Santo. Yo no voy a comprender lo que estamos hablando si lo hago basado en mí, pero si yo voy al autor y le digo, por favor, explícame ¿qué tú quieres decir con esto? Al autor, él me va a declarar claramente por qué lo hizo, con qué propósito lo hizo y cuál es mi parte en lo que Él hizo. Vayamos al Espíritu Santo, confiemos en la dirección de Él. De igual forma, sus juicios son justos, ya que son basados en las verdades más sagradas e indiscutibles. No hay injusticia en ninguno de ellos, son rectos todos. Entonces tendríamos que en nuestra mente pensar cuán diferente sería la sociedad hoy en día si supiera que cada vez que tuvieran que ir frente a un juez, la decisión siempre iba a ser la correcta. No iba a haber ninguna injusticia en ninguna corte en este pueblo, en este mundo, en esta tierra. Nunca iba a darse un caso en que una injusticia se llevara a cabo. Nadie podría usar el sistema para salir libre por tecnicismo, como hacen hoy en día los diferentes abogados, que por cualquier tontería, hay que quitar, ya, suéltalo. Aunque es culpable, todo el mundo sabe que es culpable, él sabe que es culpable, la madre sabe que es culpable, el mundo sabe que es culpable, pero porque no hicieron eso lo pueden dejar libre. El inocente en este sistema santo y puro es exonerado y restituido, mientras que el culpable es sentenciado. ¿Cuándo se va a ver ese momento? ¿Cuándo va a llegar ese momento donde la justicia va a ser perfecta? En el milenio. Porque el juez durante ese periodo va a ser Cristo. Ahí no hay tecnicismo. Y los abogados que empiezan a buscar otros trabajos. Porque el que vaya ante ese juez, no hay defensa ninguna. Ya él lo sabe todo. Él simplemente va a ir a declarar inocente o culpable. Y si culpable, esta es la sentencia. Eso es de lo que estamos hablando aquí. La base de la sentencia siempre va a ser la verdad. Deuteronomio 32:4 dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él es justo y recto. Yo soy el camino,
la verdad y la vida. Cristo confirma lo que acabamos de leer. Es rectitud porque Él es la verdad. David continuó su exposición declarando el gran valor de las escrituras, versículos 10 y 11. Dice: deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. El rey David insistió que el valor de la palabra de Dios, su revelación para el hombre, era más valiosa y deseable que el oro afinado y más dulce que la miel. En otras palabras, las posesiones materiales y los deseos físicos satisfacen brevemente y pueden engañar la mente del hombre y como resultado alejarlo de Dios. Pero el rey David era un hombre, y él mismo era el ejemplo. Él era un hombre inmensamente rico. Pero a través de las escrituras rara vez vemos o es conocido por sus riquezas. Por el contrario, él era más conocido por su gran corazón y su relación con Dios. Y en este salmo él declara que en su vida y en su relación con Dios, las escrituras son más valiosas que las riquezas, el oro y las necesidades físicas, la miel. Él tenía castillo, él tenía mujeres, él tenía tesoros, él tenía un reinado. Y él dice: la palabra de Dios es mucho más valioso que todo esto. Su propio hijo Salomón, quien vino a ser mucho más rico que él, más poderoso que él, más sabio que él, cuando se dio cuenta que todas las cosas que el mundo podía suplirle, cuando él trató de hacer todo lo que tenía a su poder, a su mano, al final dice que vanidad de vanidades. Todo esto es vanidad. No importa, no me digas qué tú tienes, qué puedes tener, qué vas a hacer, quieres ir a la luna, vete. Es una vanidad. David lo comprendió y por eso dice que esta palabra es mucho más valiosa. Y en este salmo él declara que en su vida es lo que es más importante. David no solo indica que la palabra de Dios es deseable, pero que es sabio el guardar y obedecer la palabra de Dios. Dice: hay grande galardón para los que la guardan. Lucas 11:28 dice: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y esa es la clave, hermano. No es solamente oírla, no es solamente leerla, y aún no iban solamente a estudiarla, pero el guardarla. ¿Y qué quiere decir el guardarla? Aplicarla, utilizarla con el propósito para la cual fue establecida, para nuestro bienestar, para honrar a nuestro Señor, para tener comunión con Él, para tener comunión los unos con los otros, para vivir una vida que refleje a Cristo en las vidas nuestras. A diferencia de los mensajes que oímos en el mundo, en los cuales muchas veces es difícil confiar por la falta de credibilidad, nosotros podemos definitivamente confiar en Cristo, porque la evidencia es más que sobreabundante. No solo su palabra nos provee claridad y certeza, pero la misma creación nos revela la grandeza del autor de la palabra. Y eso es inmenso, porque no solamente tenemos la Biblia y la historia y los datos verídicos, pero el hecho de que la naturaleza, la creación como tal, apoya, reafirma y confirma lo que está escrito, nos da certeza en nuestra fe y en nuestra relación con el Señor. Yo creo en Cristo porque Él es la verdad. No hay otra, no hay más nadie, no hay más nada. Cristo y solamente Cristo. No solamente lo declara la Biblia, lo declara la creación como tal. Nos habla puro, santo, simple, complejo y sencillo. Está ahí para nuestra apreciación y para aceptarlo a Él. Miremos lo que el Señor nos ha concedido.
está todo hablándonos claramente. Pon tu fe en Cristo y no busques nada más. La creación lo declara, la palabra lo confirma. Y el pueblo de Dios dice: amén. Amén. Gloria a ti, Padre. Gloria a ti en lo alto. Santificado sea tu nombre. Aquí en la tierra, al igual que en los cielos, Padre. Gracias. Gracias por la revelación que tú nos has concedido. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos has demostrado. Gracias por considerarnos de tal manera que nos has dado todo esto para nosotros poder verdaderamente creer y confiar en ti. Padre, que este salmo sea un ejemplo, que sea un ejemplo vivo en nuestras vidas, de poder simplemente mirar al cielo y apreciar lo que Él nos declara. Esa creación perfecta que tú diseñaste, evidencia de quien tú eres. Y tu palabra, confiar en ella, porque el autor es perfecto. No hay error, no hay confusión, no hay duda. Esta es la verdad pura y santa. Ayúdanos a verdaderamente confiar en ella y aplicarla diariamente. Padre, que seas tú el que dirija nuestros caminos, nada ni nadie más. Te glorificamos y te honramos, Padre. Aleluya. A ti sea la honra por siempre.